Ok, muy buenas noches nuevamente. Darles la bienvenida una vez más al taller virtual de Kotlin. ¿Sí? El día de hoy tenemos el tema de patrones de diseño en Android con Kotlin y vamos a dar inicio a nuestra presentación y luego pasaremos a un ejercicio práctico, ¿sí? Justamente haciendo uso de estos patrones de diseño aquí en el desarrollo móvil. ¿Sí? Muy bien. Antes de empezar, quiero hacer un breve extracto acerca de mí, ¿sí? Una pequeña presentación, así también como les pedí que por ahí me pueden ir escribiendo sus respectivos stack, ¿sí? En qué ámbito se vienen desenvolviendo en el desarrollo de software, ¿sí? En mi caso, ¿no? Quien les habla es Luis Ángel Salvatierra Aquino, ¿sí? Ingeniero de sistemas de profesión, aquí en una universidad privada aquí en Perú. Tengo más de 10 años desarrollando software tanto del lado del backend como del lado del frontend. ¿Sí? En estos 10 años me he venido desenvolviendo tanto en el desarrollo de software a nivel en .NET, Java, ¿sí? Y por el lado front me he estado desenvolviendo en la parte móvil, ¿sí? Tanto en iOS como en Kotlin, ¿sí? Para Android, ¿correcto? En la actualidad soy CTO aquí en QBO Institute y cofundador, ¿sí? Además también soy docente a tiempo parcial en una institución privada aquí en Perú y también, bueno, realizo consultoría externa, ¿no? A distintas empresas del medio. Muy bien, listo. Entonces, eso es un breve extracto acerca de mí. Vamos a pasar de lleno ahora a nuestro tema el día de hoy que nos encontramos justamente reunidos. Ok, vamos a entonces empezar, ¿sí? Ese taller virtual. Pero antes de iniciar al tema de fondo, que vendría a ser los patrones de diseño, ¿sí? Vamos a hablar así, brevemente acerca de Android, ¿no? Porque quizás tengo por ahí, ¿no? Probablemente algunos compañeros que nos estemos encontrando en estos momentos aquí reunidos hayan escuchado el tema y a lo mejor no conocen mucho cómo es el desarrollo de software en Android. Entonces vamos a hablar brevemente acerca de Android, ¿sí? Y luego, después entrando en ese contexto, nos vamos a trasladar directamente a los patrones de diseño. ¿Sí? Muy bien. Por ejemplo, ¿no? Cuando hablamos de Android, este pequeño gráfico, ¿no? Nos da un panorama de cómo en la actualidad, ¿sí? Se encuentra el mercado móvil, ¿no? Por un lado tenemos al sistema operativo Android, ¿no? Ocupando prácticamente el 91.85%, ¿no? Quiere decir que el 91.85% de dispositivos móviles o smartphones se ejecutan bajo ese sistema operativo, ¿no? Y luego vendrán los siguientes sistemas operativos, como en este caso iOS, que ocupa un 7.75, y a partir de ahí hacia abajo, pues ya algunos sistemas operativos un poco ya desconocidos, ¿no? Como en este caso Samsung, Windows y otros que por ahí hayamos escuchado, pero ya con una cuota muy por lo bajo de entre Android o iOS, ¿sí? Muy bien. Entonces vemos que la gran o la alta, ¿no? Demanda que tienen el sistema operativo Android en la ejecución de los dispositivos móviles, ¿no? Es bastante extensa, ¿no? Y yo creo que esto es un punto a favor para nosotros que venimos desarrollando software móvil, como para aquellos que en algún momento se quieran involucrar en este mundo. Hay muchos desarrolladores web que migran a desarrollar software móvil, ¿no? Y se basan justamente porque obviamente el lenguaje de programación, ¿no? Antes era justamente Java y hoy por hoy se utiliza, ¿no? Un poco más lo que es Kotlin. Muy bien. Entonces, cuando hablamos del desarrollo móvil, ¿sí? En el sistema operativo Android, vamos a encontrar dos lenguajes de programación, ¿sí? Por un lado, se encuentra Java, que es el lenguaje en el cual se desarrolla hasta la actualidad y en el cual también se ha iniciado el desarrollo de software móvil en este sistema operativo, ¿sí? Y luego tenemos a Kotlin, ¿sí? El otro lenguaje que, bueno, es el lenguaje nuevo, ¿sí? Desarrollado por JetBrains, ¿sí? Google lo ha oficializado como lenguaje, ¿no? Para desarrollar aplicaciones móviles en Android, ¿sí? Y creo que eso fue prácticamente el trampolín a la fama a Kotlin y le ha dado un gran impacto, ¿no? En la actualidad, ¿no? La comunidad de Kotlin viene creciendo y va creciendo cada vez más,
¿sí? Hay bastante soporte, ¿no? La comunidad también ayuda con los programadores que tengan algunas excepciones, ¿no? Entonces, esto de aquí ha venido que en la actualidad toparnos con un error en Kotlin es muy fácil de subsanarlo porque la comunidad siempre está posteando, ¿no? Y dando soluciones a esas excepciones que podamos encontrar, ¿no? Y por otro lado tenemos Java, que en el cual ya muchos proyectos, ¿no? Desarrollados en este lenguaje inicialmente han venido migrando a Kotlin, ¿no? ¿Sí? Algunos casos específicos, por ejemplo, en unas empresas que he trabajado, ¿no? También he visto de que sí han estado migrando lo que es su proyecto en Java hacia este lenguaje Kotlin. ¿Sí? Muy bien. Vamos a hablar justamente ahora de algunas características de Kotlin, ¿no? Porque si existe un nuevo lenguaje, algo de nuevo nos debe de brindar, ¿no? Algo que es lo diferente de utilizar Kotlin, ¿no? Que utilizar Java, ¿no? Entonces, es siempre también encontrar justamente esa balanza, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué utilizar Kotlin y por qué no seguir desarrollando en Java? ¿Sí? Muy bien, entonces Kotlin como lenguaje de programación tiene 4 características primordiales, ¿no? Que lo diferencia de Java. Es expresivo y conciso. A esto se refiere de que nosotros vamos a codificar lo mismo que desarrollamos en el lenguaje Java, ¿sí? Bajo el mismo objetivo, ¿sí? Lo podemos definir también en Kotlin, pero con menos líneas de código, ¿sí? Y esto lo vamos a demostrar en unos momentos en el ejercicio práctico, ¿sí? Entonces van a ver que Kotlin es un lenguaje muy conciso, es un lenguaje que nos ayuda bastante a reducir código que muchas veces es redundante, ¿no? A veces inclusive, muchas veces utilizamos código o colocamos objetos o definimos variables, ¿no? Y por ahí Kotlin nos va a dar una forma de poder hacerlo un poco más simplificado. El código es más seguro, ¿sí? Al referirse en esta característica de Kotlin, es que en Java, ¿no? Y aquellos que se encuentran el día de hoy en el taller virtual y que desarrollen software en Java, ¿no? Se han topado con el error común, ¿no? Del Java Null Pointer Exception, ¿no? Cuando tenemos la referencia de un objeto vacío, ¿sí? Y este es un error muy común en los que desarrollamos software en Java, ¿no? Y Kotlin, de alguna otra manera, ¿sí? Nos brinda alguna cierta seguridad para no caer en esta excepción, ¿correcto? Entonces, cuando tenemos por ese lado, ¿sí? En los objetos opcionales, que lo conocemos aquí en Kotlin, ¿sí? Vamos a poder, el lenguaje nos va a indicar que el objeto que vamos a recibir, ¿sí? Probablemente sea nulo, ¿sí? Y es mejor hacer un respectivo casting o definirlo como tal, ¿no? Como un objeto opcional que va a permitir el objeto nulo, ¿sí? Esta es la gran diferencia de poder entre Kotlin y Java, ¿sí? Pero tampoco quiere decir que Kotlin te va a asegurar esto es a 100% que no vamos a caer en esta excepción, pero te va a mitigar al menos un 20 o 30%, ¿sí? Interoperabilidad, cuando hablamos de la interoperabilidad de este lenguaje es que Kotlin puede convivir tanto con Java, con código Java, clases Java, ¿sí? Y las puede utilizar también en Kotlin. Pero no nos vayamos a confundir de que la interoperabilidad va de que yo en una clase Kotlin puedo combinar sintaxis Java. No, no, de esa manera no funciona, ¿sí? Sino más bien si yo tengo clases definidas en Java, Kotlin las puede utilizar y hacer la instancia correspondiente sin ningún problema. Y la simultaneidad estructurada, ¿sí? Aquí Kotlin establece un patrón de simultaneidad que vendría a ser las corrutinas, ¿sí? Esta es una característica muy, muy puntual de Kotlin, ¿sí? Esta característica no existe en Java ni en otro lenguaje, ¿sí? Pero para que hagamos un símil entre esta característica que son las corrutinas con otros lenguajes, por ejemplo en Java, ¿no? Es lo que son los asyntax, los hilos, ¿no? Donde podemos ejecutar procesos asíncronos, ¿no? ¿Correcto? Entonces aquí en Kotlin tenemos lo que es las corrutinas. Muy bien, estas son las 4 características de este lenguaje, las cuales hacen el quiebre, ¿no? Con el lenguaje de programación Java. Muy bien. Además de todo ello, de que nosotros podemos desarrollar software nativo en el sistema operativo Android, ¿sí? Con Kotlin. Kotlin en la actualidad también nos ha permitido, nos brinda, ¿no? Un plugin para poder desarrollar
software multiplataforma, ¿sí? En la actualidad este plugin se puede añadir a nuestro Android Studio y podemos desarrollar software tanto para Android como para iOS, ¿no? Obviamente considerando un 70% de la lógica, ¿no? En una capa para poder colocar, en este caso, todo lo que corresponde a la lógica del negocio, ¿sí? Y tanto para Android como para iOS, ¿no? Generan unas capas para poder utilizar, ¿no? El código nativo en cada una de estas, en estos sistemas operativos. Muy bien, esto es algo que muy novedoso en estos momentos en Kotlin, viene evolucionando poco a poco, sí, es prácticamente una respuesta a lo que existe pues en la actualidad con lo que es Flutter, React Native, ¿no? Ionic, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, Kotlin por ese lado también viene evolucionando, ¿no? Y de esta manera también compite con estos otros SDK, ¿no? Que existen en el mercado. Muy bien, vamos a continuar, ¿no? Casos de Kotlin multiplataforma mobile, por ahí tenemos a Philips, Netflix, Autodesk y VMware, ¿no? Estas son empresas que vienen haciendo ya algunos prototipos, ¿sí? Y trabajando con Kotlin multiplataforma mobile. Muy bien, este es un extracto muy pequeño de lo que hemos podido, de acerca de Kotlin, ¿sí? Y con este pequeño extracto, ingresando ya un poco más al contexto del día de hoy, al tema central del día de hoy, vamos a hablar de los patrones de diseño, ¿sí? Muy bien. Por ejemplo, ¿no? Cuando venimos desarrollando nosotros código, ¿sí? Ya sea en cualquier tecnología, en lenguaje de programación, siempre nos hemos topado con algunos problemas, ¿no? Y problemas que muchas veces son problemas que se han topado otros desarrolladores, ¿sí? Eh, entonces, los patrones de diseño, ¿no? Nacen bajo justamente esta dificultad, bajo ya problemas generales, ¿sí? A los cuales se les brinda también una solución, ¿sí? Una solución válida, validada, que nos va a permitir además, ¿no? Saber que lo que estamos haciendo no solamente lo estamos solucionando nosotros, sino que fue en algún momento una solución para muchos desarrolladores. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, cuando hablamos de los patrones de diseño, hablamos justamente de ese tipo de problemas que nosotros nos podemos encontrar, ¿sí? Y poder darle una solución, en este caso ya validada por otros desarrolladores. Pero este concepto, ¿sí? Este concepto no es del día de hoy, no es de hace 10 años, ¿sí? Este concepto nace desde los años 70, más o menos a los finales de los 70, ¿sí? Pero tuvo mayor participación, mayor popularidad en los años 90. Y esta popularidad la gana gracias a este libro, que en este caso se encuentra aquí en la lámina, ¿no? El libro de patrones de diseño, ¿no? Que fue definido por los 4 amigos que se encuentran ahí como autores, Eric Gama, Richard Hern, Ralph Johnson y John Blisius, ¿sí? En este libro, aquí nuestros amigos detallan 23 patrones de diseño de software, ¿no? Muy bien explicados, ¿sí? Donde, por ejemplo, van a definir justamente estos patrones que en su momento han sido problemas para otros desarrolladores y ellos establecen una solución común, una solución general, ¿sí? Muy bien. Este libro en la actualidad también lo pueden seguir encontrando, ya sea en un libro, en este caso ya sea en Amazon, también lo pueden encontrar de manera física también en algunas librerías, ¿sí? Es bastante recomendado, ¿sí? Para aquellos que nos gusta el desarrollo de software, ¿sí? Les recomiendo poder utilizar este libro, ¿sí? Y lo puedan poco a poco ir adecuando, ¿no? A los trabajos que ustedes vienen realizando, ¿no? En el desarrollo de software. Muy bien. Listo. Entonces, pero los patrones, ¿sí? No simplemente se establecen a problemas comunes, sino también hay que indicar de que estos patrones nos van a dar de alguna otra manera, ¿sí? Algunos beneficios. Uno de los beneficios que nos brindan estos patrones es justamente ahorrar tiempo, ¿sí? Y aquí podemos utilizar el dicho que dice, ¿no? ¿Para qué crear la pólvora si ya está hecha? ¿Para qué yo matarme haciendo una solución personalizada para un problema que es muy general, ¿no? Entonces es por eso que nosotros lo que hacemos es, ok, me topé con este problema,
listo, aquí hay un patrón de diseño y lo implemento, ¿correcto? ¿Sí? Además, los patrones de diseño nos dan la seguridad que lo que venimos trabajando, venimos desarrollando es seguro, porque no solamente lo estamos utilizando nosotros, ¿no? Es una solución validada y comprobada por otros desarrolladores que también utilizaron esa solución y obviamente se encuentran, ¿no? Y han podido tener éxito eh, en su trabajo que han desarrollado. Sí, entonces ahí encontramos estos beneficios de poder trabajar con los patrones de diseño. Y hace un momento mencioné que nosotros encontramos en el libro patrones de diseño, ¿sí? 23 patrones de diseño. Y justamente aquí en ese libro definen tres tipos de patrones, ¿sí? Los patrones creacionales, estructurales y los de comportamiento. En cada uno de estos, ¿sí?, tipos definen también los patrones correspondientes, ¿no? Por ejemplo, en los creacionales encontramos ahí, algunos ya irán reconociendo algunos patrones que probablemente lo han utilizado, ¿sí? A veces sucede también que utilizamos un patrón y no sabíamos que era un patrón, ¿no? Esto me ha sucedido, he topado con algunos alumnos que, por ejemplo, utilizaban un patrón, pero ellos nunca supieron que ese era un patrón, ¿no? Hasta que vieron ahí en la presentación, dijo, ah, eso era un patrón, yo pensé que era, no sé, pues, era una forma de trabajar, etcétera, etcétera, ¿no? Muchas veces somos así los desarrolladores, buscamos en internet, encontramos una solución y lo plasmamos en nuestro código sin darnos cuenta que era un patrón de diseño, ¿no? Y probablemente aquí el día de hoy justamente vamos a desarrollar un ejercicio donde vamos a establecer algunos patrones de diseño más comunes en el desarrollo de software. Entonces aquí vamos a tener estos tres tipos de patrones, ¿sí? Y cada uno define también sus respectivos patrones de diseño. Entre los más utilizados, ¿sí? Para el desarrollo de software, para el sistema operativo Android, vamos a justamente entrar a ese detalle, pero vamos a ir definiendo un poco acerca de cada uno de estos tipos. Por ejemplo, para los tipos de patrones creacionales, ¿no? Son los que nos van a ayudar a delegar la responsabilidad de la creación de un objeto, ¿sí? El más conocido, y probablemente ustedes también lo han utilizado, es el patrón singleton, por ahí quizás el builder o el factory, ¿no? Son los que más se utilizan en este tipo de patrones. Y luego vamos a encontrar lo que son los patrones estructurales, ¿no? Que sirven para definir, ¿sí?, cómo se componen los objetos, ¿no? Para poder formar estructuras, ¿no?, y nuevas funcionalidades también. Ahí vamos a encontrar, por ejemplo, al patrón decorator, también el patrón adapter, aquellos que por ahí algunos ya hayan utilizado esos patrones, ¿sí? El patrón fachada, ¿no? Entonces ahí algunos van a estar reconociendo algunos patrones que probablemente han utilizado y aquellos que no, no hay problema, vamos a conocer un poco más de estos patrones el día de hoy. Y luego finalmente encontramos a los patrones de tipo comportamiento, ¿no? Que los que nos permite es justamente comunicar e interactuar a los objetos entre ellos, ¿no? Por ahí algunos que pueden estar conociendo, por ejemplo, es el patrón observer, que se utiliza ahora, hoy en la actualidad se está utilizando bastante este patrón, iterator, strategy, state, ¿no? Por ahí van a ir, podemos seguir encontrando algunos patrones que probablemente hemos utilizado, ¿sí? Ya sea en el desarrollo web, ya sea en el desarrollo móvil, probablemente en alguna otra plataforma, como por ejemplo en iOS, ¿no? Muy bien, listo. Ok, entonces vamos a hablar ahora de los patrones más populares en el desarrollo de software móvil, en Android, basándonos netamente aquí en Android. Por ejemplo, en los tipos creacionales, ¿no?, te podemos encontrar a Singleton, ¿sí? Singleton, que es uno de los patrones que nos va a permitir realizar una instancia única, ¿sí?, a un objeto. También vamos a encontrar lo que es el patrón builder, ¿no? Lo que nos va a permitir simplemente es definir, ¿no?, objetos complejos de una manera más sencilla. Y también vamos a tener el patrón factory, ¿no? Muy bien. En el lado de los estructurales encontramos al patrón adapter, ¿no? Aquí normalmente en Android utilizamos este patrón cuando queremos realizar o empezar a desarrollar un recycler view, ¿no? Ahí vamos a poder hacer uso del patrón adapter. Cuando queremos, por ejemplo, integrar nuestro layout con la clase Java, ¿no? Con este elemento que es el recycler view.
También vamos a encontrar lo que es el patrón fachada, ¿sí? Que lo que de alguna otra manera nos permite es ocultar la complejidad, ¿no? Y brindar simplemente una interfaz, ¿no? Un poco más simplificada de las operaciones que se definen, ¿no? En este objeto. Vamos a hablar ahora de los patrones de comportamiento, y los que más se utilizan en Android y hoy en la actualidad se escucha mucho es el patrón observer, ¿no? Que es prácticamente un objeto que va a estar pendiente de los cambios de los objetos que se encuentran suscritos a este patrón, ¿sí? Muy bien. Luego también encontramos a lo que es el patrón iterator, ¿sí? Lo que nos va a permitir justamente es poder trasladarnos en los elementos de una colección, ¿no? De una manera un poco más simple y específica. Muy bien. Así como hemos hablado de estos patrones de diseño y hemos prácticamente definido, lo hemos encontrado a través de tipos, ¿sí? También encontramos, y probablemente ustedes han escuchado, patrones de presentación, ¿sí? Y es que aquí, a este punto, ¿no? Muchas veces en algunos libros encontramos a estos patrones como patrones de arquitectura, algunos lo definen de esa manera, hay autores que lo definen de esa manera, hay autores que lo definen como patrones estructurales, ¿no? ¿Sí? Y estos patrones a los cuales me estoy refiriendo, ¿no? Probablemente también yo sé que ustedes han utilizado o han escuchado, ¿no? Es justamente los patrones MVC, MVP y MVVM, ¿no? Estos patrones que también se utilizan en el desarrollo de software, ¿sí? Pero también son catalogados como patrones de diseño, patrones de presentación. Técnicamente, ¿no? Si hablamos del lado técnico, estos patrones en lo personal yo los considero como patrones de presentación porque es lo que nos van a estar muy alineados justamente a la interactividad entre el usuario, ¿sí? Y nuestro programa. ¿Correcto? Es por eso que cuando por ahí escuché que a veces lo colocan como un patrón de arquitectura o lo definen de esa manera, bueno, yo discrepo mucho, ¿sí? Pero bueno, obviamente también soy respetuoso de las personas que lo definen así, pero yo lo considero en lo particular como un patrón de diseño, un patrón de presentación, porque justamente ataca esa capa, ¿no? Simplemente la capa de presentación, la capa de interacción con entre el usuario y nosotros, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El patrón MVC, que es muy conocido, ¿no? Donde vamos a encontrar que el usuario, ¿no? Va a tener una participación directamente con un controlador, y este controlador va a poder trabajar no tanto con la vista como con el modelo, ¿no? Y obviamente también la vista va a poder hacer uso de manera indirecta, ¿no? Del modelo, en este caso del modelo. Luego tenemos el MVP, ¿no? Que este patrón también se utiliza mucho en el desarrollo aquí en Android, no solamente en Android, también para iOS, donde ya el usuario, ¿sí? Tiene una participación directa con la vista. Llámese vista en este punto, en Android, ¿sí? Llámese vista como aquellos que nos referimos a las actividades o fragmentos, ¿sí? Por otro lado, tenemos ahí una relación entre esta vista con una interfaz que vendría a ser nuestro presentador, ¿no? ¿Sí? Esta relación, esta comunicación es de ida y vuelta, ¿sí? Pero el presentador simplemente tiene comunicación con el modelo, ¿no? También es una comunicación de ida y vuelta, ¿sí? Pero vean ustedes la diferencia, ¿no? Ya la vista, ¿no? No utiliza o desconoce justamente, no tiene una participación, una, este, una relación con el modelo, ¿no? Y esto es algo, a diferencia del MVC, tenemos este tipo de comunicación en cada una de estas capas. Por otro lado, tenemos a el más utilizado en la actualidad, se habla mucho de este patrón de diseño, definido como MVVM, ¿sí? Donde vamos a encontrar también una capa para las vistas, aquí llámese vistas, tanto las actividades como el fragmento, vamos a encontrar un view model, ¿sí? Este elemento que nace aquí, ¿sí? Que vendría a ser el que va a participar y va a tener siempre el contacto con la vista, ¿no? Pero vean la relación, en la vista, ¿sí? Va a realizar prácticamente, ¿no? Va a ser la referencia al view model. A diferencia del MVP, si ustedes se dan cuenta, aquí en la parte superior, ¿no? Existe una relación ida y vuelta, pero aquí no existe eso.
Además de esa diferencia que acabo de indicar, ¿no? Yo puedo desde una vista tener una relación de 1 a varios view model, mientras que eso no puede suceder aquí. La relación entre una vista y un presentador es de 1 a 1, ¿correcto? Entonces ahí se va un poco viendo las diferencias entre el MVP y el MVVM, ¿no? Finalmente, bueno, el view model va a tener comunicación directa, ¿no? Con los modelos que nosotros podamos definir en nuestro proyecto. Muy bien, listo. Con esto he terminado esta breve introducción, una parte teórica acerca de los patrones de diseño, y ahora vamos a ir a la parte práctica, donde justamente vamos a implementar y vamos a hacer uso de cada uno de estos patrones que hace un momento acabamos de indicar. Para ello, nos vamos a trasladar hacia nuestro Android Studio, ¿no? Muy bien, vamos a ir cerrando esta parte. Me voy a trasladar aquí a Android Studio. Listo, y vamos a crear un proyecto bastante rápido. Este proyecto, para que más o menos ustedes vayan entendiendo, vamos a consumir una API REST, ¿sí? Y vamos a generar, vamos a crear una estructura, ¿sí? Elemental utilizando ciertos patrones de diseño. Vamos a utilizar un patrón de cada tipo, ¿sí? Por ejemplo, para lo que es, por ejemplo, vamos a ver, en los creacionales vamos a utilizar singleton. En los estructurales vamos a utilizar al adapter. Y finalmente en el de comportamiento vamos a utilizar el observer. Y vamos a utilizar de manera estructural, para nuestro proyecto vamos a implementar MVVM. ¿Correcto? Entonces vamos a crear ese proyecto con dichos patrones. Así que vamos a pasar a crear. Nuevamente reitero, para aquellas personas que por ahí me estén siguiendo y si por ahí puedo correr un poco, ¿sí? No se preocupen, el taller virtual está quedando grabado. Ustedes lo van a poder encontrar en nuestros canales de YouTube, ¿sí? También vamos a compartirlo también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, para que ustedes lo puedan volver a repasar y lo puedan volver a hacer en sus respectivos tiempos libres. Vamos a crear nuestro proyecto, entonces vamos a darle clic en Create New Project. Vamos a utilizar una plantilla en blanco, el Empty Activity. Siguiente. Aquí me está pidiendo un nombre, vamos a colocarle app taller virtual QVO y le voy a colocar patrones. Bien, listo. Y directamente le vamos a colocar finish. Esperamos unos instantes mientras viene Android Studio y viene creando nuestro proyecto. Mientras va haciendo ello, Android Studio, aquí tengo en este caso la librería que vamos a utilizar para consumir nuestra API REST, que va a ser Retrofit. Sí, aquí está. Vamos a entrar un poco a la documentación, pero me voy a trasladar directamente aquí a su GitHub para poder obtener la implementación. Uy, ahí creo un compañero que está entrando. Ya, listo. ¿Ya? Aquí está la implementación. Esta es la implementación de Retrofit. Y vamos a utilizar también lo que es JSON, este de aquí. Mientras esperamos ahí que Android Studio vaya culminando. Asimismo, mientras que se va construyendo nuestro proyecto, aprovecho el tiempo para poder explicarles la API REST que vamos a utilizar. Vamos a utilizar esta API REST pública, que es de este dibujo animado Rick and Morty, que probablemente algunos han escuchado, ¿sí? Vamos a utilizar la API REST de este dibujo animado, ¿sí? Donde, por ejemplo, vamos a utilizar esta API con la siguiente información, ¿no? Encontramos que tenemos un objeto JSON, donde nos brinda información elemental de la API, pero aquí tenemos en la propiedad results, encontramos un JSON array, ¿no? Aquí, por ejemplo, encontramos un objeto JSON con el nombre, el estatus, la especie, ¿no? Y por ahí algunos datos más, ¿no? De este personaje, Rick Sánchez, ¿no? Luego viene otro objeto, ¿no? Donde viene Morty Smith,
Y ello viene con la información correspondiente y así, ¿no? Vamos a ir encontrando cada uno de los personajes de este dibujo animado. Muy bien, lo que vamos a hacer es obtener esta información, ¿sí? En nuestra aplicación móvil. Para ello, vamos a pasar a crear, ¿sí? Primero, vamos a dejar un momento, creo que ya se sincronizó, voy a esperar, vamos a ver. Esperamos aquí un momento. Cualquier inquietud, cualquier duda, me van escribiendo por el chat, ¿sí? Estoy atento ahí a sus consultas, ¿sí? Para poderlos ayudar. Muy bien, vamos a empezar entonces con la implementación de lo que vamos a utilizar en este proyecto. Recordemos siempre que cuando yo quiero implementar alguna librería o quiero hacer un cambio a nivel del proyecto, ¿sí? Vamos a utilizar el Gradle, que es nuestro gestor de paquetes, ¿sí? Porque yo voy a utilizar, para consumir la API REST, voy a utilizar lo que es Retrofit. Entonces, en la sección de dependencias, voy a añadir la dependencia de Retrofit. Entonces, esto lo vamos a utilizar aquí. En este caso, Retrofit se encuentra acá. Esta es la dependencia. Lo voy a copiar. Y colocando la palabra reservada, implementation. Ahí está. Voy a colocar, entre comillas simples, esta implementación. ¿Correcto? Muy bien. Voy a añadir la implementación del convertidor, así que aquí creo que se encuentra. Aquí está, implementation. Esta es la de Google Code. Bueno, vamos a utilizar directamente la misma, así que vamos a colocar esto de aquí. Y vamos a colocar aquí, en vez de que diga retrofit, retrofit 2, aquí voy a colocar retrofit converter guión JSON. ¿Ya? Esta es la que vamos a utilizar para que podamos convertir nuestros objetos de la API REST directamente a nuestros data class Kotlin. Así que voy a ir guardando hasta aquí. ¿Qué más voy a utilizar aquí? ¿Qué cambio más voy a hacer en el Gradle? Aprovecho para utilizar lo que es el view binding. Probablemente algunos conozcan ya algunos estos términos. Aquellos que no, les recomiendo, o si desean conocer un poco más de los view binding, tenemos un taller virtual de Android con view binding en nuestro canal, así que pueden también repasarlo, ¿sí? Pueden ingresar ahí. Encontramos ahí, hemos hecho un taller virtual acerca de este tema. Vamos a colocar aquí view binding es igual a true. De esta manera voy a habilitar el uso de view binding y yo creo que hasta aquí no voy a hacer más cambios en mi Gradle. Yo creo que es suficiente. Voy a darle sign out y esperamos unos momentos mientras se viene ejecutando nuestro Gradle, ¿no? Vamos a esperar unos momentos mientras viene sincronizando. Perfecto. Ahí Eric me dice, ¿nos comparte el link de la librería? Claro, claro, me da unos momentos. Ya, a ver, aquí está la librería Retrofit. Sí, les voy compartiendo para aquellos que estén siguiendo el ejercicio, ¿sí? Ahí les voy a compartir. Esta es la de Retrofit, ese es el repositorio. Aquí vas a encontrar exactamente la versión que vendría a ser la 2.9.0. Ahí está. Muy bien. Esta de aquí ya. Listo, ahí esperamos unos momentos. Creo que ya se encuentra nuestro proyecto. De todas maneras, una vez que sincronicemos, a mí ya me ha pasado a veces, voy a darle aquí una construcción a todo el proyecto. ¿Por qué hago esto? A veces sucede que yo puedo sincronizar, y ya me ha pasado algunas veces, en ciertas ocasiones, donde me he confundido. Por ejemplo, en vez de colocar converter, por ejemplo, puse convert nada más, ¿no? Y me olvidé de estas dos letras. Sincronicé, pero aún así la sincronización salió bien. Pero luego fui avanzando, terminé todo el programa, ¿no? Y cuando ya quería compilar o quería ir a ver el avance, ¿no? Me sucedía que me salía un error. Entonces decía, ¿dónde está el error? Pero si he hecho todo bien en el código. Entonces era justamente el momento de sincronizar el Gradle, ¿no? Me confundí, ¿sí? En haber colocado una letra. Y eso sucede, ¿no? A todos nos sucede en el momento de la implementación. Bueno, yo aquí recuerdo muy bien que es converter-json, sino también lo podemos validar. Sí, esto lo encontramos aquí. Aquí está, ¿no? Converter-JSON. Este de aquí es. ¿Correcto? Muy bien. Y creo que una vez que se termine de compilar nuestro proyecto, si ya con la compilación no sale error, quiere decir que vamos todo bien. ¿Sí? Siempre es bueno validar de esta manera para que no tengamos alguna excepción más adelante.
A ver, ahí vamos a esperar unos instantes. Una vez que ya hemos terminado con ello, vamos a nuestra aplicación, vamos a otorgarle el permiso de internet, ¿sí? Esto se hace en este archivo que se llama el Android Manifest. Aquí yo voy a establecer y le voy a indicar a nuestro proyecto que tenga permiso para poder justamente tener acceso a internet. Ahora sí, la construcción terminó de manera correcta, entonces no hubo problema en la sincronización. Así que aquí voy a utilizar la etiqueta Use Permission y voy a digitar simplemente Internet y listo. Y le estoy aplicando, le estoy solicitando al usuario que esta aplicación va a utilizar el acceso a Internet. Listo, y con eso lo estoy definiendo. Nada más, a esta parte lo voy a ir cerrando. El Gradle también. Y listo, empezamos entonces con nuestro proyecto. Vamos a empezar un poco con la estructura. ¿Cómo podemos estructurar nuestro proyecto? ¿Sí? Vamos a ir creando algunos paquetes. Por ejemplo, voy a utilizar un paquete, ¿sí? Que le voy a llamar aquí, por ejemplo, vamos a crear un paquete que se va a llamar API REST, ¿sí? Aquí vamos a definir todos nuestros objetos para el consumo del API REST, ¿correcto? Vamos a definir nuestro paquete view. Aquí en este paquete podrían estar alojados lo que son nuestras actividades o nuestros fragmentos. Por ejemplo, yo aquí tengo un Main Activity, ¿no? Este Main Activity debería estar dentro de este paquete, entonces lo voy a añadir, ¿sí? Aquí me está pidiendo que haga la refactorización, hago el refactor, esperamos unos momentos y vamos a esperar también que se incluya esta clase a nuestro paquete. No se incluye, se queda fuera, ya, no te preocupes. Eso también es un bug, parece que fuese de Android Studio. Construyan nuevamente su aplicación y van a ver que en unos instantes la clase Kotlin se va a añadir a este paquete View. ¿Qué más vamos a crear? Nos estaría faltando nuestro paquete View Model. Y vamos a utilizar también lo que es el repositorio, que también es un patrón, ¿sí? Vamos a utilizar el patrón repositorio para lo que es, en este caso, la comunicación de objetos externos. Así que vamos a ir creando esos dos paquetitos más. Ahí creo que está terminando. Voy a crear un paquete más. Aquí vamos a colocarle el paquete ViewModel. Y vamos a crear un paquete más que se va a llamar el repositorio. Listo, más o menos en la estructura y ya vemos de que el Main Activity ya se ubicó en la vista. ¿Qué más? Dentro de API REST voy a crear dos directorios, ¿sí? Vamos a crear dos paquetes más. Un paquete al cual le voy a llamar response, donde voy a definir todos mis objetos que va a responder esta API REST. Y por otro lado voy a crear otro paquete más que se va a llamar service. Voy a eliminar esta parte de aquí, voy a colocar service. Listo, ahí tendríamos dos paquetes. A ver, entonces ya tenemos nuestro paquete de API REST donde van a estar alojados todos nuestros objetos relacionados a lo que es retrofit y nuestras peticiones. Podríamos empezar por este paquete, creo yo, ¿sí? También podríamos empezar por el layout. Vamos a empezar por la parte del layout, ¿sí? Ya tenemos la estructura, ¿sí? Aquí vamos a ir implementando algunos patrones de diseño, pero voy a ubicarme un momento aquí en el layout, voy a abrir el Activity Main y voy a eliminar lo que contiene en estos momentos, ¿sí? Por ejemplo, este text view no me sirve todavía, más bien voy a utilizar el Recycler View, ¿no? Vamos a utilizar nuestro Recycler View. Por ahí ya lo conocen algunos al Recycler View. Recuerden que el Recycler View es un objeto, es un contenedor de objetos, ¿sí? Y por ende, como contenedor de objetos, tenemos que definir el objeto que va a replicar. ¿Correcto? Aquí vamos a colocarle el width y el height. Yo le voy a colocar match constraint. Y no nos olvidemos de darle un ID. Por ejemplo, yo le voy a colocar aquí rvPersons. Muy bien, ahora creo que está bien. Colocamos guardar y voy a ir cerrando el Activity Main. Como les había comentado, este contenedor me va a solicitar objetos, así que voy a crear un layout. Aquí voy a colocar layout resource file. Y en estos momentos voy a colocar aquí un nuevo layout. A este layout, sí, vamos a utilizar un car view para poder darle una mejor presentación. Voy a colocar perso-item y en el elemento raíz
le voy a indicar, por ejemplo, el elemento cardView. Listo. Person ID, nombre, elemento raíz, ok. Ahora sí, una vez que tengo aquí el cardView, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar dentro del cardView un constraint layout. Esta es la parte que a veces nos demora un poco más al tener que estar creando nuestro diseño, pero vamos a hacerlo de la manera rápida. Una vez que tengo dentro del cardView un constraint, voy a añadir un textView, ¿sí? Voy a colocar un textView por este lado, le coloco los constraints correspondientes, ¿sí? De esta manera, ¿sí? Y a este primer textView yo le voy a colocar de ID tv nombre. ¿Correcto? Muy bien. Vamos a aprovechar para cambiarle un poco, por ejemplo, aquí el tamaño le voy a colocar 16 SP y lo voy a decir que esté en negrita. ¿Ok? Voy a colocarle un constraint en la parte superior de 8 espacios hacia abajo y listo. Ahora voy a añadir otro text view en la parte inferior, ¿sí? Debajo del text view, ¿sí? Y voy a colocar también aquí un constraint en la parte superior, aquí alineado a este text view. Lo voy a separar 8 espacios. Le colocamos un ID. A este segundo text view le voy a colocar TV género. Creo que tengo el género como dato en la API REST, así que voy a pintar esa información. Y nada más, yo creo que de esta manera podría quedar. Listo, voy a ir guardando los cambios hasta aquí, pero para antes de cerrar este ítem, al constraint voy a seleccionar el constraint y en el height voy a colocarle wrap content, ¿no? Quedando de esta manera. Hago lo mismo en el card view, voy a colocar wrap content y además en el card view voy a habilitar algunas opciones, como por ejemplo voy a colocar el corner radius a 3dp, la elevación también le voy a colocar 3dp y finalmente voy a habilitar el card use compat padding. Habilitamos y vemos que ahí el card view muestra un diseño distinto, ¿no? Una presentación distinta. Ok, entonces ya con habiendo concluido el diseño de este ítem, vamos a pasar, ¿sí? A trasladarnos a la parte de la codificación. Y vamos a empezar justamente con los objetos de retrofit. Y vamos a hacer uso de nuestro no, todavía no, primero vamos a definir nuestros objetos que vamos a recibir de la API REST. ¿Ok? Vamos a ir cerrando esta parte, cerramos esto. Y por ejemplo, en la API REST, en el directorio response, yo voy a crear, ¿sí? Un objeto. Pero existe una librería, ¿sí? Que les recomiendo que puedan utilizarla, que es el Kotlin Data Class File, ¿sí? Esta librería, este plugin de Android Studio, lo que nos permite es, de un objeto JSON, nos va a crear, ¿sí? Nos va a crear las data class o las clases que necesitemos. ¿Y cómo funciona este plugin, ¿no? Probablemente algunos también ya lo han utilizado, por ejemplo, ¿no? Yo tengo aquí un objeto que se llama results. Entonces voy a copiar esta parte de aquí, por ejemplo, ¿ya? Vamos a guardar, voy a copiar esta parte todavía no me interesa, ¿no? A mí me interesa el resultado nada más. Y vean ustedes, aquí yo tengo un vector, ¿sí? Vamos a ir cerrando. Y aquí lo que voy a hacer es, voy a colocar el objeto JSON que voy a obtener, por ejemplo. A ver, vamos a ver. Yo voy a colocar, por ejemplo, que el objeto JSON va a tener solamente estos datos, hasta aquí. Porque por ahora no me interesa el origen, ni la localización, etcétera, etcétera. Solamente quiero esta información. Entonces voy a colocar aquí el objeto, voy a cerrar hasta acá y coloco aquí una llave. Vamos a copiar esta parte y ya está. Listo. Entonces, ¿qué le estoy diciendo aquí a este plugin? Que yo tengo un objeto JSON con la propiedad results y este objeto results va a tener un array, un array del objeto JSON que estamos definiendo con estos atributos. ¿Ok? Le voy a colocar un nombre, yo le voy a poner, por ejemplo, person result, ¿sí? Y lo que va a hacer este plugin es generarnos las clases
que vea necesaria dependiendo de la organización de este JSON, de este resultado JSON. Ahora vamos a darle clic aquí en generar. Terminó, nos dice que nos ha creado dos data class, veamos si es cierto, y dice, ¿no? Person result, que vendría a ser un listado del objeto result, y por otro lado tenemos el result, que vendría a ser un data class con cada uno de estos atributos, ¿no? Aquí nos define cada uno con el tipo, entero, string, booleano, dependiendo del caso, y ya tendríamos de esta manera definido nuestro modelo, ¿sí? Listo, yo lo coloco aquí en este directorio response porque es lo que vamos a recibir, son los objetos que vamos a recibir de la API REST, ¿sí? Muy bien, vamos a ubicarnos aquí ahora en nuestro paquete service, y en este paquetito lo que yo voy a hacer es voy a crear, ¿sí? Una interfaz, así que voy a darle clic aquí en Kotlin Class File, voy a colocar aquí person service, y le voy a indicar que sea una interfaz. Esta interfase, ¿sí? Vamos a definir una función. Yo le voy a colocar aquí fun person list. No voy a recibir ningún parámetro, pero voy a devolver un objeto, ¿sí? En este caso utilizo el objeto call, y aquí voy a colocar person result, que vendría a ser la clase definida hace un momento. Aquí me está pidiendo una implementación, ¿sí? Voy a darle al enter y me dice, tenemos que importar algún paquete. Como estamos trabajando con retrofit, ¿sí? Entonces vamos a utilizar justamente, ¿sí? El objeto de ese paquete retrofit. Correcto, aquí le voy a decorar a esta función utilizando la notación get del paquete retrofit, y aquí voy a definir justamente el endpoint de esta petición, de esta API REST. ¿Correcto? Sí, al referirme al endpoint me estoy refiriendo justamente a esta parte, porque todo esto de aquí vendría a ser la base de la dirección URL de la API REST. Pero si yo ya quiero obtener simplemente un recurso de esta API REST, estaría dirigiéndome justamente a este dato. Entonces vamos a colocar aquí esta instrucción, porque ese es el endpoint de la API REST que vamos a utilizar. Voy a ir guardando hasta aquí. Ya tendríamos en la interfase, estamos definiendo un método que va a devolver justamente un objeto person result. Muy bien, esta interfaz se tiene que utilizar en un objeto retrofit. Para ello aquí vamos a hacer uso justamente de nuestro primer patrón de diseño, ¿sí? Que vendría a ser el patrón de diseño creacional, que vendría a ser singleton. Vamos a crear aquí un objeto Kotlin. Vamos a llamarlo a este objeto retrofit client. Correcto, este retrofit client va a ser un object, ¿sí? Si por ahí me dicen, ¿y qué es un objeto? ¿No? Este objeto es un singleton, ¿sí? Que solo instanciará una vez, ¿sí? Y a partir de ahí se va a reutilizar. Por cada llamada que hagamos a este objeto se va a reutilizar, ¿sí? Como tal. ¿Correcto? Entonces, vamos a colocar aquí una función. Colocamos aquí private fun. Voy a llamar esta función, por ejemplo, builder retrofit. Y esta función va a devolver directamente, le voy a colocar, voy a hacer una instancia al objeto retrofit. Aquí está, retrofit.builder. Y vamos a empezar a construir. Aquí vamos a colocar, nos va a solicitar lo que es la dirección base URL. En este caso, lo tengo en el navegador. En unos instantes voy a buscarlo. Voy a colocarle el convertidor que vamos a utilizar. En este caso, estamos utilizando el JSON convert factory. ¿Sí? Hago la referencia a este objeto, punto, y vamos a utilizar el método create. Y finalmente voy a devolver, ¿sí? El método build, ¿sí? Correcto. Una vez que haya definido el objeto retrofit, yo necesito añadirle las operaciones, cada uno de los recursos que hemos definido en esta interfaz. Por ejemplo, voy a colocar aquí una constante, voy a colocar aquí retrofit service, ¿sí? Esto va a ser un objeto de person service, aquí está,
Y voy a utilizar la instrucción by lazy. ¿Correcto? Y voy a abrir y cerrar llaves. Aquí utilizo el método builder retrofit. Punto. Voy a utilizar el método create. Y en este método me va a pedir un parámetro. Aquí colocamos person service. Punto o dos puntos class Java. Listo. ¿Ok? ¿Qué es lo? Aquí me he confundido. Service. Ahora sí. Ya está. Muy bien. ¿Qué es lo que nos va a decir este by lazy? ¿No? La definición de lazy es una función que durante la primera invocación, ¿sí? Se va a ejecutar lo que contiene esta expresión lambda, ¿sí? Luego, para otras, para posteriores invocaciones, simplemente va a retornar ya el valor de esta constante. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, de esa manera estamos aplicando, ¿sí? Singleton a este objeto, el mismo que simplemente va a ser una instancia única al momento de poder trabajar en nuestra aplicación. Ok, yo no necesito estar creando cada rato objetos, ¿sí? Para construir justamente mi objeto retrofit. Me estaba pidiendo aquí la URL base, voy a copiar la URL base, aquí la voy a pegar y ahí tendríamos, ¿no? Correcto, muy bien. Ya tengo definida esta parte. Yo creo que del lado del consumo del API REST ya prácticamente está concluido, ¿sí? Voy a trasladarme al lado del repositorio, ¿sí? Vamos a definir aquí cómo vamos a crear este repositorio. Vamos a crear simplemente una clase Kotlin. Aquí, por ejemplo, vamos a colocarle person repository. Correcto. Le vamos a dar clic en Enter. Y este person repository lo que va a definir aquí en la parte superior es justamente un resultado. Voy a definir aquí una variable que le voy a llamar result. Esto va a ser igual a mutable, mutable leaf data. Eso es algo que me olvidé mencionar, ¿sí? Cuando hablamos de en el patrón observador aquí en Android, ¿sí? Vamos a hacer uso justamente de esta clase, que es el mutable leaf data, o perdón, es lo que es leaf data, ¿correcto? Para poder suscribir a cada uno de esos objetos a los cuales vamos a darles justamente, brindarles este patrón de diseño. Muy bien, aquí el mutable leaf data va a ser a un objeto list, ¿sí? Un listado de nuestro objeto, ojo, result, ¿ya? Vamos a colocarle aquí result. Vamos a buscar, este de aquí es, y listo. Ah, pero ¿por qué no coloca el otro que es person result? No, person result es simplemente un objeto. Si se han dado cuenta, person result es el objeto principal. Dentro de este objeto, ¿no? Yo tengo un arreglo, ¿sí? Del objeto result, que son cosas distintas, ¿sí? Y es como lo está prácticamente, se encuentra estructurado esta API REST, ¿no? Aquí yo tengo la propiedad result y dentro de esta propiedad tengo un array, un objeto, un JSON object, ¿no? De cada uno de estos personajes de esta serie. Muy bien. Entonces seguimos aquí con nuestro repositorio. Muy bien. Y ahora lo que vamos a hacer es definir una función. Voy a definir aquí la función personList. Esta función no va a recibir ningún valor, pero va a devolver, ¿sí? Un mutable leaf data. Este mutable leaf data va a ser una lista del objeto result que acabo de indicar. Voy a abrir y cerrar llave. Para utilizar retrofit, coloco aquí una constante a la cual le voy a llamar call. Esto va a ser igual al objeto call. Aquí en este caso no se olviden que el objeto siempre es de retrofit 2. No vayamos a utilizar otro objeto. Aquí va a ser un poco confuso esta parte. Yo primero estoy indicando que voy a obtener, ¿sí? El person result. ¿Por qué estamos utilizando este person result? Porque si se dan cuenta, lo que voy a obtener a nivel de raíz, primero es este objeto JSON, ¿no? Dentro de este objeto JSON encuentro una propiedad result. Y esta propiedad result mantiene o tiene la información de un JSON array.
Correcto, es por eso que yo lo primero que voy a recuperar es primero ese objeto. ¿Ya? Muy bien, aquí vamos a hacer la referencia a nuestra clase Retrofit Client. Aquí está, aquí estamos haciendo justamente uso de singleton. Voy a hacer la referencia a ese objeto. Utilizo Retrofit Service y llamo a mi método personList. Listo, ya tengo la información. ¿Cómo hago para que esta petición se añada una cola? Colocamos el método enquire. Aquí defino un objeto y aquí vamos a colocar callback. Aquí está. Y lo que vamos a obtener va a ser un objeto person_result. Ok, abrimos y cerramos llave. Aquí nos va a salir un error. Es porque nos falta implementar algunos métodos. Le voy a dar al enter, implementar métodos. Nos implementa dos métodos, uno que es el onResponse y el onFile. Listo. Ok, aquí voy a ir cerrando esta parte. Esto lo vamos a hacer así de bastante rápido. Colocamos aquí mi mutable leaf data, que vendría a ser result. Punto. Voy a colocar aquí un valor y utilizando lo que es el parámetro response, voy a obtener el cuerpo de la respuesta y voy a enviar simplemente el arreglo del objeto result. ¿Correcto? Muy bien, ya seteé mi mutable leaf data. Lo único que tengo que hacer aquí es aprovechar el tiempo para colocar aquí un return y retorno este resultado, ¿no? Listo. Ok, ahora sí ya está prácticamente definido nuestro repositorio, el mismo que hace o pone en una cola de peticiones, ¿sí? Justamente a la API REST que estamos invocando. Aquí se encuentra definida, aquí está el método que estamos invocando, ¿sí? Y lo añadimos a una cola de peticiones. Cuando ya nos responda la API REST, se ejecuta este método y obtengo toda la información. Voy a ir guardando hasta aquí, ya tendríamos el repositorio y con este repositorio ya podríamos trasladarnos al siguiente nivel. La siguiente capa que vamos a trabajar justamente es el View Model y es aquí donde vamos a utilizar justamente ese patrón de presentación, ¿sí? Donde vamos a crear nuestro View Model, el mismo que va a estar relacionado con nuestro Main Activity. Quiere decir que los métodos que yo define en el View Model van a tener relación directa con el Main Activity. Correcto, pero este View Model es el que va a trabajar exactamente con el modelo que tiene o la API REST, ¿no? En este caso, nuestro resultado. ¿Sí? Muy bien. Vamos a ubicarnos aquí en el View Model. Le vamos a crear aquí una nueva clase. ¿Sí? Vamos a colocarle Java Class. Y vamos a llamar Person View Model. Le voy a colocar Enter. Y para poder trabajar con este patrón, nosotros en Android vamos a hacer una herencia a la clase ViewModel, ¿sí? Y a partir de aquí voy a definir en la parte superior, ¿sí? En este caso, el repositorio. Aquí voy a colocarle aquí repository. Voy a hacer una instancia. Esto va a ser igual a person repository. Listo. Y lo que voy a hacer es, voy a colocar una función a la misma que le voy a llamar personList, ¿sí? Y esto va a devolver un objeto leafData del objeto list. Y aquí voy a colocar person. Perdón, result. ¿Sí? Ahora sí. Ahora vamos a ver, aquí está. Listo. Abro y cierro llave. Colocamos un return, colocamos repository, punto. Y vamos a llamar a nuestro método personList que está definido en el repositorio. Listo, ya a partir de aquí, lo único que me faltaría es que el MainActivity, ¿sí? Llame a este método y le añada el patrón observador para poder contar justamente, suscribir, ¿sí? Al objeto LeafData que estamos definiendo. ¿Sí? Esto lo vamos a hacer justamente en el MainActivity. Ya estaríamos entrando justamente a la parte final, ¿sí? Pero como ustedes sabrán, ¿no? Aquí nos encontramos con un problema, ¿sí? El Recycler View necesita
de esta vista, ¿correcto? Como es una vista externa, ¿no? Yo tengo que utilizar un patrón de diseño para que, ¿no? A través de esa clase que voy a crear, ¿no? Se puedan comunicar justamente, ¿sí? Y podamos seguir modificando la información que tenga este layout. Entonces me estoy refiriendo justamente del patrón de diseño adapter, ¿no? Y aquí estaríamos haciendo uso del patrón estructural adapter. Entonces vamos a crear dentro de view, voy a separarlo porque voy a crear aquí un paquete más que se va a llamar adapter, ¿sí? Y dentro de adapter voy a crear una clase, ¿sí? Una clase Kotlin para poder definir mi adaptador. Así que vamos a utilizar esa clase, clic derecho, new, Kotlin class file y colocamos aquí person adapter. Listo. A ver, ¿cómo creamos o cómo implementamos nuestro patrón adapter aquí en Kotlin? Muy bien. Vamos a hacer algo muy sencillo. Kotlin nos permite trabajar de esta manera, ¿no? Yo voy al momento de hacer la referencia a este objeto, le voy a solicitar que me envíe, ¿sí? También un listado, ¿sí? Del objeto result. Así que voy a colocar aquí list person y esto va a ser una lista del objeto result. Esto está aquí, ¿ok? Pero además voy a aplicar una herencia. Aquí vamos a colocar de la herencia la clase recyclerView.adapter. Me va a pedir una clase viewHolder. Aquí vamos a colocar person adapter. Aquí está. Punto y voy a crear esa clase. Pero voy a crear como una clase anidada a esta clase person adapter. ¿Ok? Lo primero que me va a pedir aquí es implementar los métodos, ¿sí? De esta herencia. Aquí me está pidiendo estos tres métodos. Voy a colocarle OK. El onCreateViewHolder, el onByViewHolder y el getItemCount. ¿Sí? Tengo que añadir, ¿sí? Una clase viewHolder. Voy a utilizar, lo voy a incorporar en este punto. Voy a colocar aquí inner class. Correcto. Esta clase se va a llamar viewHolder. ¿Sí? Y esta clase va a recibir un binding, un objeto binding. ¿Correcto? Este objeto binding va a ser de person item binding, que vendría a ser el elemento que nosotros hemos creado. Y a su vez también vamos a aplicarle una herencia, ¿sí? RecycleView.viewHolder, donde yo le voy a enviar aquí justamente el elemento raíz de este binding. ¿Ok? Y listo. Ahí tendríamos prácticamente esta clase viewHolder. Vamos a continuar trabajando aquí en el onCreateViewHolder que hace la referencia al layout que hemos definido, ¿sí? Que vendría a ser el objeto o la vista que se va a incorporar al RecyclerView. Aquí voy a colocar, por ejemplo, val. Voy a definir un objeto binding. Esto va a ser igual a person item binding punto inflate. Y es aquí donde voy a enviar algunos parámetros. Por ejemplo, me pide primero el layout inflater. Esto voy a obtenerlo utilizando la clase layoutinflater.from. Y es aquí donde voy a colocar parent. Voy a enviarle como parámetro el objeto, el parámetro parent que está ingresando. Y le voy a colocar el contexto, ¿sí? Luego me pide el conjunto de el grupo de vistas. Voy a utilizar también aquí el parámetro parent. Y finalmente me está pidiendo si vamos a agregar o vamos a adjuntar algo, ¿sí? En la raíz. Así que voy a colocar false por defecto. Aquí coloco retorno una clase viewHolder, un objeto viewHolder, al mismo que le voy a enviar este objeto binding. Y listo, ahí tendríamos nuestro adaptador. Voy a ir agregando un poco más para que no se extienda mucho nuestra clase. Sí, esta también estaría así. Y listo. Ok, me voy a trasladar en este último método que es el getItemCount. Voy a suprimir esta parte y directamente le voy a colocar listPerson.size, ¿no? Porque esto me está pidiendo simplemente la longitud
del array list que va a recibir, ¿no? De la lista. ¿Ok? ¿Qué más me estaría faltando? Aquí tengo el onByViewHolder. En el onByViewHolder lo que me va a servir es para poder setear la información, así que voy a ir suprimiendo esta parte de aquí. Esto lo vamos a hacer así, bien pequeño, bien conciso, para que no tengamos tanto líneas de código. Por ejemplo, voy a utilizar la sentencia with, que lo que hace es, me va a pedir como parámetro el objeto y a partir de aquí yo puedo hacer uso de cada uno de sus atributos. Voy a colocar también aquí otro with y voy a utilizar el arreglo listPerson, ¿sí? Y voy a simplemente obtener un objeto result. ¿Por qué? Porque de listPerson en la posición 0 estoy obteniendo un objeto result. Aquí está. Y así sucesivamente. Este valor posición va a ir cambiando dependiendo de la longitud de nuestro arreglo. Aquí simplemente me estaría faltando colocar binding.tvNombre y aquí voy a setearlo con el nombre de este personaje. ¿Correcto? Aquí me está faltando el text, binding.tvgenero.text. Esto va a ser igual a gender. Ahora sí. Y aquí colocamos .text y ahora sí. Listo. Ya tendríamos nuestro adaptador. Este adaptador se tiene que añadir a nuestro Recycler View. Entonces, Recycler View nos va a solicitar justamente el adapter correspondiente. Así que vamos a incorporarlo. Ya prácticamente estaría nuestro adaptador, así, muy conciso, bien simple, ¿sí? Esto se puede ser más complejo dependiendo de la personalización que tenga nuestro adapter. Nuestro Recycler View. Así que voy a ir guardando hasta aquí. ¿Ok? ¿Qué nos estaría faltando? Nos estarían faltando dos patrones. Ya tenemos el adaptador, lo que nos falta es implementar el adaptador, que vendría a ser a través de Recycler View, y nos está faltando el patrón Observer, ¿no? Que vendría a ser el patrón de comportamiento. Así que lo que vamos a ir cerrando esta parte de aquí, y nos estaríamos ubicando, ¿sí? En el main activity. Ok. Aquí vamos a hacer uso justamente, si se han dado cuenta, también en el Recycler, en el adaptador, hice uso de lo que es el ViewBinding, ¿no? Para no estar utilizando lo que antes utilizábamos, el método get, ¿no? El findViewById, ¿sí? Ya estamos utilizando lo que es el ViewBinding, la forma de poder hacer la referencia a los objetos que se encuentran en el layout. Como lo comenté hace un momento, tenemos, si por ahí les da curiosidad de conocer un poco más de esta forma de trabajar, con el ViewBinding tenemos, ¿no? el video correspondiente, ¿no? A este tema, lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube. Entonces voy a definir aquí un objeto en la parte superior. Este objeto va a ser justamente el binding. Voy a definirlo así, private, initBar, y voy a colocarle binding. Esto va a ser, ¿sí? Un objeto activity make binding. ¿Ok? Voy a definir, también me está faltando hacer uso de nuestro view model. Colocamos aquí private light initBar y voy a colocar aquí person view model. Y esto va a ser un objeto person view model. Ahora sí. Aprovecho el onCreate y es aquí donde voy a colocar binding es igual, ¿sí? A activity make binding y vamos a utilizar el método, aquí no es el binding, vamos a utilizar el método inflate. Utilizo aquí la variable layoutInflater y listo. Y aquí en vez de colocar el r.layoutActivityMain, coloco a binding.root, que vendría a ser el objeto raíz, ¿no? de esta actividad. Voy a aprovechar también, colocamos aquí el person view model, hago la referencia a ese objeto utilizando la clase viewModelProvider. Utilizo el método get, viewModelProvider, aquí nos va a pedir la referencia, ¿sí? De la clase, y utilizo el método get, y es aquí donde voy a indicarle a qué clase me estoy refiriendo. Person view model, class Java, así es, listo, ya tengo instanciado el objeto view model. ¿Qué me está faltando? Justamente hacer uso e implementar o suscribir
a nuestro observador. Así que vamos a colocar, primero voy a ir haciendo la referencia, seteando alguna configuración de Recycler View, como por ejemplo rvperson. Le voy a colocar aquí Layout Manager. Esto va a ser igual. Voy a utilizar el Grid Layout Manager. Este Grid Layout Manager me va a pedir aquí el contexto de esta actividad y además el número de columnas para la presentación de este Recycler View. Voy a hacer uso de mi objeto PersonViewModel. Voy a llamar a mi método PersonList. Este PersonList me va a devolver un arreglo, ¿sí?, del objeto Result. Lo que voy a hacer aquí es, voy a añadirlo, ¿sí?, voy a suscribirlo utilizando el método Observe. Y este observador me va a permitir el uso de justamente una interfaz. Aquí vamos a colocar this y voy a colocar Observe. Aquí está. Esta es la interfaz, la misma que me va a permitir utilizar el método chain. Aquí para poder simplemente saber los cambios que va a ir teniendo esta lista. Entonces, cuando yo ya detecto o ya estoy aplicándole ese observador a esta lista de elementos, aprovecho, ¿sí?, para utilizar mi Recycler View y setear el adaptador. Aquí vamos a colocar y voy a llamar a mi Person Adapter. Este Person Adapter me está pidiendo, aquí voy a hacer un salto de línea, me está pidiendo un arreglo, una lista del objeto Result. Y justamente esa lista lo tengo aquí. Bueno, lo tengo definido o lo define con una variable IT, si desean lo pueden cambiar. Yo lo voy a mandar simplemente así, IT, y es aquí donde tengo toda la información que está viniendo de la API REST. Así que vamos a ir guardando hasta aquí, ¿correcto? Mientras por ahí voy a dar algunas pautas acerca de lo que hemos venido trabajando, ¿sí? Voy a aprovechar justamente para explicar algo de lo que hemos venido trabajando. Por ejemplo, algo que hemos estado trabajando utilizando estos patrones de diseño, ¿no?, como ustedes han podido visualizar, ¿sí? Primero, es la estructura de nuestro proyecto. Si se han dado cuenta, hay mucho desacoplamiento, ¿no? Nuestra actividad, lo único que se está, el Main Activity se está simplemente orientando a poder utilizar los objetos que se encuentran en el layout, ¿sí? Y bueno, poder utilizar por ahí el adaptador, que es prácticamente un objeto del Recycle View para poder setear justamente este objeto, ¿sí? Pero más allá no tiene nada que ver con lo que es el objeto retrofit, no tiene una vinculación directa con el modelo que se encuentra de ese lado, ¿sí? Muy bien. Por otro lado, también vamos a rescatar la parte de la API REST que estamos aquí, ¿no?, donde hemos colocado prácticamente el repositorio que va a separar justamente esa comunicación, ¿correcto? Por ejemplo, yo con el repositorio, si mañana más tarde me estoy conectando a una base de datos local, puede ser SQLite, ¿correcto? ¿Sí? Yo podría utilizar justamente el repositorio para poder añadir las funcionalidades, las operaciones que pueda realizar en una base de datos local. Aquí, bueno, en Android utilizamos lo que es SQLite, ¿sí? Y podríamos opcionalmente utilizar, en este caso, el ORM Room, ¿sí?, para poder justamente comunicarnos con este tipo de base de datos. Muy bien, entonces como se puede observar, ¿sí?, nosotros aquí hemos desacoplado, ¿sí?, utilizando algunos patrones de diseño, por ejemplo, para el objeto retrofit, que el cual va a ser invocado, no solamente en esta actividad, si mañana más tarde tengo otra actividad, tengo un par de fragmentos, etcétera, etcétera, ¿no? Este objeto retrofit solamente se va a crear por una única vez, ¿sí? Y no necesariamente se va a estar creando a cada instancia, cada vez que necesitamos una instancia de este objeto. ¿Correcto? Por otro lado, también tenemos lo que es el adaptador, que nos permite justamente comunicar este layout que se está creando de manera particular, ¿sí?, para poder trabajar con nuestro Recycler View. Y también estamos haciendo uso de lo que es el patrón observador, ¿no?, que lo que va a hacer es suscribir esta lista de objetos que va a llegar de este método, ¿sí?, para poder ir conociendo sus cambios. ¿Correcto? Muy bien. Vamos a pasar a ejecutar nuestra aplicación y vamos a ver qué es lo que hemos obtenido. A ver, vamos a pasar a ejecutar aquí en nuestro emulador. Creo que el emulador ya se encuentra listo. Vamos a esperar unos momentos. Launch SAS, ahí está.
Ajá, a ver, vamos a ver. Esperamos unos instantes. Y efectivamente, ¿no? Vemos de que aquí nuestra aplicación está pintando la información, ¿sí? De la API REST que nosotros hemos utilizado o que estamos utilizando, ¿sí? Esta API REST estamos obteniendo simplemente por ahora, ¿no? El nombre y el género de este personaje, ¿no? Si ustedes visualizan aquí en Postman que yo acabo de utilizar, ¿no? Hacemos la petición correspondiente y es justamente la información, ¿no? Rick Sánchez, y aquí encontramos que el gender es male. Y así encontramos al siguiente, Martin Smith, y etcétera, etcétera. Por ahí podemos encontrar todos los personajes que se encuentran en esta API REST, las estamos mostrando justamente en esta aplicación pequeña. Pero lejos de simplemente mostrar la información, lo que nosotros el objetivo de este taller virtual es justamente la organización, ¿no? Y hacer el buen uso de estos patrones de diseño que de alguna otra manera nos simplifican el desarrollo, ¿no? Y esto está basado justamente ya en las buenas prácticas y bueno, obviamente en las experiencias de otros desarrolladores. Quiere decir que entonces no estamos hablando de cualquier patrones de diseño o soluciones que simplemente se están utilizando en un proyecto personalizado. Muy bien, ¿no? Entonces, esto es prácticamente un extracto acerca de los patrones de diseño que podemos utilizar aquí en el desarrollo nativo de aplicaciones móviles en Android, ¿no? De estos patrones podemos todavía utilizar lo que es el patrón iterator, podemos también utilizar lo que es el patrón facade, por ahí builder también. Entonces, ¿podemos seguir utilizando otros patrones? Sí, sí, estos patrones de diseño, dependiendo a la situación, bajo el contexto que nos encontremos, bajo la problemática en la cual nos estemos encontrando, lo podemos hacer uso. Y es una buena práctica siempre, ¿sí? Ir integrando estos patrones de diseño. De esa manera también tenemos cierta estructura en nuestros proyectos y nos permite también, ¿no? No redundar con problemas que probablemente ya se encuentran subsanados. Muy bien, entonces, bueno, antes de cerrar la sesión del día de hoy, pues, por ahí hay algunas preguntas, me van comentando por el chat, ¿sí? Me van comentando sus preguntas, sus dudas, por ahí yo estoy libre de poder contestarles y por ahí también, ¿no? Hubiese cualquier otra consulta, me van comentando, ¿no? Por ahí también puedan compartir con ustedes la experiencia de otros patrones de diseño, excelente, ¿no? Eso también nutre mucho a este taller virtual, ¿no? No solamente el que expone, muchas veces es el que es el gurú de todo lo que vamos a ver, ¿no? Muchas veces puede haber personas que conozcan, ¿no? Justamente de algún otro patrón, ¿no? Y bajo esa experiencia podemos comentar, también es totalmente libre, ¿sí? Poder también indicarlo. Ahí creo que había una participación, hay un par de preguntas, a ver, vamos a ver. Listo, ahí. A ver, Matías me contaba. Dice, buenas noches, me estoy iniciando en el desarrollo móvil. Si hubiera más activity o fragmentos se tendría que colocar. Correcto, ¿no? Si yo, por ejemplo, esta estructura que acabo de crear, ¿no? En este proyecto, por ejemplo, es una estructura, por ejemplo, para poder hacer una aplicación móvil consumiendo API REST. Si, por ejemplo, su pregunta de nuestro compañero iba por este lado, ¿no? Si yo tuviese que tener mañana fragmentos o actividades, ¿no? ¿Qué tendría que hacer? Por ejemplo, yo lo que siempre hago es, trato de siempre divorciar un poco, tratar de desagregar un poco mis vistas. Por ejemplo, si yo mañana tengo fragmentos, ¿no? Yo creo un directorio o un paquete que se llame fragment, y aquí creo mis fragmentos. Y es más, todavía yo normalmente creo aquí un paquete más que se llama activities, ¿sí? Y aquí este main activity debería estar acá inclusive, ¿correcto? De esa manera tengo un poco más ordenado mis, este, mis vistas, ¿no? Por ejemplo, aquí tendría mis actividades, mis fragmentos, de esa manera lo tengo un poco más organizado. Si en algún momento tú quieres añadir fragmentos, aquí es el lugar exacto de tener que añadir. No deberían estar en otro, ni debería estar en la raíz, ¿no? Siempre tener un poco más de orden, ¿no? ¿Correcto? Había otra pregunta de nuestro compañero. A ver, vamos a ver. Nos dice,
A ver, buenas noches. En caso de tener un error, ¿lo manejaría en Longfire? Obviamente que sí. Correcto. Muy buena apreciación. De paso, voy a ir profundizando en ese tema. Por ejemplo, en el repositorio, ¿no? Nosotros hemos definido esta parte. Cuando nosotros ya colocamos la petición en una cola, ¿sí? En este momento lo que está sucediendo es que la petición que acabamos de añadir, ¿sí? Se ha colocado en una cola. Si se han dado cuenta, cuando yo doy clic aquí en Send, ¿no? Siempre hay una latencia, ¿no? No es que el servidor nos conteste rápido. ¿Ve? Por ejemplo, acá nos dice que esto se ha demorado, ¿no? 1055 milisegundos, ¿no? Entonces, en ese tiempo que la aplicación se ha quedado, ¿no? A la espera de la respuesta del servidor, ¿sí? Entonces, esta petición se coloca en esa cola, ¿no? Y está en la espera justamente de que el servidor nos responda. El servidor puede responder correctamente, ¿no? On response. Y si hubiese alguna excepción, pero propiamente del servidor, lo podemos obtener aquí y controlarlo de esa manera. ¿Correcto? Este onFiler es para poder controlar las excepciones, pero que vienen del lado del servidor. Normalmente este onFiler se puede ocurrir cuando pueden hacer peticiones y la respuesta, ¿no? El código de respuesta puede ser, por ejemplo, un error 500, ¿no? Internal server error, 404, cuando el endpoint no existe, el recurso no existe. Entonces, todos los errores que podamos, que sean propiamente del momento de hacer la petición, vamos a poderlos obtener a este nivel, ¿no? Entonces es algo muy, esto es bueno considerarlo, ¿no? Por ahora no lo he utilizado, que podríamos imprimir un log, ¿no? En este caso en segundo plano para ir conociendo, o también podríamos inclusive, ¿no? Obtenerlo de otra manera para poder también indicar al usuario que hubo una excepción y que vuelva a intentar a realizar esta operación. Muy bien. Google recomienda trabajar con fragments y no usar case activities. Bueno, sí, obviamente que es recomendable trabajar en la mayoría de nuestros proyectos con fragmentos, pero siempre hay que recordar lo siguiente, ¿no? Que un fragmento no puede vivir solo. Por ejemplo, yo para poder crear fragmentos, ¿no? Aquí en Android, yo, por ejemplo, tengo que tener una actividad y dentro de esa actividad tengo que tener los fragmentos, ¿no? No nos olvidemos nunca de ese concepto. Por ende, claro, la relación entre la cantidad de fragmentos que podamos tener en un proyecto puede ser un poco más que la cantidad de actividades, ¿no? Pero siempre vamos a tener, ¿no? Un par de actividades, por ejemplo, algunos proyectos manejan lo que son los splash, que se lanza la aplicación, espera un momento, ¿no? Y por ahí se reanuda recién en nuestra actividad de login, ¿sí? Eso, por ejemplo, tiene que ser una actividad, no puede ser un fragmento. Después de la actividad de login pasamos a quizás a un menú de opciones, ahí se puede hacer uso de los fragmentos utilizando el button navigation, el navigation driver, e inclusive creo que hicimos un taller virtual de fragmentos. Les invito ahí para que ustedes también puedan conocer, ¿sí? Utilizando el navigation driver. Lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube. Hay varios talleres virtuales que hemos estado desarrollando, ¿sí? Así que pueden darse una vuelta en nuestro canal de YouTube y van a encontrar también talleres relacionados a lo que es el desarrollo móvil con Kotlin. Correcto, ahí Sergio me dice un ejemplo de corrutinas. Las corrutinas, por ejemplo, se pueden añadir a lo que acabamos de hacer, ¿no? Porque recuerda que en estos momentos, por ejemplo, para ir un poco más directo a lo que me está pidiendo Sergio, ¿no? Profe, ¿dónde puedo utilizar corrutinas, no? Aquí se podría utilizar corrutinas. Si se han dado cuenta, estas peticiones vamos a tener siempre una latencia, pero una latencia que no nos va a competir a nosotros. Hace un momento demoró 1055 milisegundos, ahora demoró 931. Si yo nuevamente hago otra petición, probablemente demore menos. Y más tarde puede demorar más. Entonces, yo no sé cuánto va a ser el tiempo de latencia. Entonces, aquí, en esta capa que acabo de definir, que es el repositorio, ¿se podría aplicar las corrutinas? Sí, se puede añadir las corrutinas para poder colocar este método en un proceso asíncrono, como un método suspendido, ¿no? Y en ese flujo, ¿sí? Y en ese momento no interrumpa justamente el buen funcionamiento del hilo principal de nuestra aplicación. Aquí se puede añadir las corrutinas, sí, podríamos hacer uso. Y creo que es una buena práctica poder utilizar esas corrutinas en esta capa, ¿no? Al menos en nuestro repositorio.
¿sí? Ahí otra pregunta. Interesante los errores, el usuario también debería recibir un mensaje. Claro, obviamente, ahí tenemos el on-failure, nos podría salvar para poder... Y lo que nos hemos topado con aplicaciones es que cuando hacemos una operación y por ahí el internet nos jugó una mala pasada o en ese momento el servidor se demoró mucho porque hay aplicaciones que inclusive controlan, aquí en el retrofit, en este objeto que acabo de crear, controla la cantidad de minutos que puedan esperar en la respuesta del servidor. Eso es lo bueno que tiene retrofit, ¿no? Que es muy configurable. Y no solamente retrofit, también lo hace Volley, por si acaso. Que yo, por ejemplo, aquí, yo puedo decirle, por ejemplo, cuánto voy a esperar, cuánto tiempo voy a esperar al servidor para que me responda, ¿no? Correcto. Yo, por ejemplo, si el servidor se demora más de 10 segundos, ok, doy un rollback y le digo al usuario que nuevamente lo intente, ¿no? Porque el servidor está teniendo una latencia de 10 segundos, ¿no? Y eso puede interrumpir algún proceso que esté corriendo en nuestra aplicación. Entonces, ese punto de poder controlar nuestras excepciones también va alineado a lo que cómo podamos configurar nuestras peticiones, ¿sí? Para no concurrir justamente a ese tipo de excepciones cuando ya el servidor se demora demasiado, ¿no? Y se entra un momento donde ya la aplicación, ¿no? No responde, entonces es mejor darle siempre un tiempo y esa parte se puede aplicar aquí, ¿no? Aquí, en el momento de crear nuestro objeto retrofit, aquí yo aprovecho para decirle, ¿sabes qué? No. Las peticiones que duren solamente 10 segundos. No responde el servidor, listo. Le damos al usuario para que el usuario nuevamente intente de nuevo. Muy bien. Eh, ¿Cómo se llama? Ah, el canal de YouTube lo encontramos como QBO Institute. Ahí está el canal de YouTube. ¿Se agregaría otro variable con el server? Sí, para poder controlar nuestras excepciones, claro, el objeto que ya vamos a tener que devolver no sería el arreglo, ¿no? Tendría que ser otro objeto personalizado para que pueda contener la información, ¿no? Ahí podríamos crearle un objeto más, ¿no? Un modelo personalizado. Ya no sería exactamente la lista, porque ahorita lo que está observando es justamente el arreglo, ¿no? Entonces, si el arreglo no tiene ningún atributo que diga, pues no sé, pues mensaje de excepción, ¿no? Entonces, lo que tendríamos que hacer nosotros es colocar un objeto definiendo una propiedad y un arreglo que justamente sería el list resultado. Ahí sí podríamos conocer justamente esa información. Correcto, entonces aquí me estoy refiriendo justamente aquí en el repositorio, ¿no? Ya no estaríamos devolviendo un list result, ¿no? Podríamos devolver quizás otro objeto que se llame, por ejemplo, result o response, qué sé yo, se me ocurre, ¿no? Personajes, ya. Entonces, dentro de ese response personaje defino un message, message exception, ¿no? Y coloco el list resultado, ¿no? Correcto. El list resultado en algún momento va a ser nulo cuando la excepción, el mensaje de excepción tenga algún dato, ¿no? Cuando ya se perdió la conexión o sucedió una excepción en este método, ya tengo ese mensaje para poder mostrarlo aquí, ¿no? Y obviamente el observador ya no observará pues un list result, sino va a observar un objeto prácticamente personalizado que nosotros definamos aquí en nuestro modelo de la aplicación. Muy bien, muy buenas preguntas, la verdad es bastante surtida las preguntas. Gracias también a ustedes el día de hoy por su participación. La verdad es muy grato el día de hoy compartirles este granito de arena, por decirlo así, acerca de los conocimientos que uno puede tener acerca de el desarrollo de aplicaciones móviles. Y antes de concluir el día de hoy, quisiera también invitarlos, ¿no? Como ya les dije, a poder suscribirse a nuestro canal de YouTube, también a invitarlos a los siguientes talleres que se vienen. Tenemos la próxima semana, si mal no recuerdo, tenemos un taller de Angular, ¿sí? Aquellos que por ahí son desarrolladores web y quieren por ahí incluso, o móviles también, y quieren aprender la parte web, les invitamos al taller gratuito de Angular. Vamos a ver el tema de micro frontends. También tenemos el taller de Netcore, que próximamente también es el próximo miércoles, si mal no recuerdo, de la próxima semana me estoy refiriendo, ¿sí? El taller de Netcore para aquellos también que estén orientados al lado del back-end y quieran aprender el lado del back con Netcore. Va a haber un taller virtual gratuito acerca de Netcore. También les invito próximamente a otros talleres que vamos a aperturar acerca de React. También vamos a aperturar talleres de Node.js, aquellos que por ahí quieran también investigar o incursionar en estos sectores, les invitamos, ¿no? Y bueno, ya que nos están siguiendo tanto en las redes sociales, Facebook,
Instagram, ¿no? Ahí siempre vamos a estar publicando y ustedes también van a estar también al día de los talleres que vamos a ir enviando semana a semana. Ahí creo que tengo algunas otras preguntas más. Ok, no, muchas gracias también a ustedes. Bueno, antes de cerrar el día de hoy y darles las gracias por la participación, invitarlos también a nuestro curso de Kotlin Expert for Android. ¿Sí? Este curso, este curso se está aperturando en el mes de agosto.